Hoy en Lidi Rock tenemos la oportunidad de charlar con un deportista, con un aventurero, con una persona inquieta, con un pacense que está enfrascado en una de las travesías polares más complicadas y expuestas de cuantas se pueden hacer. Ellos la han denominado Mar de Hielo. Desde el Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz tenemos la oportunidad de charlar con el explorador José Trejo. Bueno, pues buenas tardes, José Trejo. En primer lugar, te queremos agradecer mucho por haber tenido la amabilidad de participar en nuestro canal, en Lidi Rock, en medio de tantos preparativos como tienes ahora, porque vas a afrontar una aventura de la que vamos a hablar largo y tendido. También queremos agradecer a la Diputación de Badajoz, a este centro, el hospital, el Centro Vivo, que nos ha dado la posibilidad de poder charlar contigo aquí en una tarde sorprendentemente lluviosa en tu tierra. Bueno, en primer lugar, José, me gustaría que te pudiéramos conocer un poco más. Tú eres extremeño, eres de Badajoz. Sin embargo, pasas una parte importante de tu tiempo en un lugar que está bastante lejos de aquí. Nos gustaría que nos hablaras porque es uno de los lugares que tiene una tasa de densidad poblacional más baja del mundo. ¿Dónde pasas buena parte del tiempo, José? Yo soy pacense, de Badajoz, del Polígono de La Paz, y estoy 9 meses aquí en España y otros 3 meses aproximadamente en una isla muy pequeñita en el extremo sur de Groenlandia llamada Nanortalik. Ahí la empresa en la que yo trabajo, Tassermius Greenland Expedition, tiene una logística, una serie de casas diseminadas por todo el sur de Groenlandia, y yo tengo la enorme suerte de vivir en esa isla para coordinar esa zona, y vivo en una casita de madera de color verde. Anda. ¿Cómo es la isla? ¿Qué tamaño tiene? La isla es tan pequeña que tiene un perímetro de 8 kilómetros, o 9 kilómetros, no tiene más. Y tiene una población de 1000 habitantes. Y está al sur de Groenlandia. Extremo sur de Groenlandia, casi ya saliendo ya del océano. Y, José, lo primero que se preguntará cualquiera, ¿qué te hizo llevar allí? Nos has dicho que trabajas en una empresa, pero ¿cómo es posible que un pacense acabara en una empresa con ese nombre y haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué te llevó allí? Sí, la verdad que es una contradicción, no es lo normal. De Badajoz, acostumbrado al calor, al secano. Yo soy capitán de yate con 38.000 millas navegadas en aguas árticas, patrón profesional por la Marina Mercante danesa. ¿Y cómo llegué allí? Pues hace casi 15 años ya, que de una vez que vi en un reportaje de televisión, Españoles por el Mundo, y salía un explorador polar que se llama Ramón Larramendi. Vi su página y pedían colaboradores. Y yo estaba por aquellos momentos, con 40 años, harto de estar muy harto, de no saber dónde estaba mi camino, de encontrar mi camino, me tiré al vacío. Y así llegué a Groenlandia. Es curioso, pero tirarse muy, muy al vacío, ¿no? ¿Cómo es que eras capitán de... ¿Cómo tenías ese título de capitán de yate o capitán de navío? ¿Cómo te llevó a esa trayectoria? Porque tampoco es habitual, ¿no? No es habitual. Yo recuerdo de pequeño pasear con mis padres por el puerto de Cádiz y no acercarme al borde porque me daba pánico. Veía esos barcos tan enormes, me encantaban, y mis padres me regalaban los barcos de Tente, esos de la marca Tente. Y también cuando íbamos al pantano de Campomayor, con un poco de corcho, construía barquitos de corcho, le ponía una contrapesa y con velas iba jugando. Cuando decía mi padre, oye, este fin de semana vamos a ir a bañarnos al pantano del Campomayor, pues me daba por construir ese barquito. De eso a esto fue que se queda como en una nebulosa en tu mente, y se queda bloqueado ese sentimiento, esa necesidad de explorar, de navegar y tal, hasta que llego a Groenlandia, hasta que me monto en una de sus odias y digo, pero esto me encanta, y era súper peligroso. Así empecé, Ramón me dio la oportunidad de repetir al siguiente año, y en ese siguiente año me había sacado ya el patrón
de embarcaciones de recreo, el título deportivo, el primero. Al año siguiente saqué patrón de yate y en 3 años después era capitán de yate y ya tenía más de 20.000 millas navegadas. Y siendo capitán de yate, una de las cosas que has hecho es atravesar el Océano Atlántico y en algún caso en solitario, ¿no? El Océano Atlántico lo cruzamos con 4 personas. 4 personas. 4 personas. Y fue curioso porque tratando de sacar el capitán de yate, tienes que hacer unas prácticas y el capitán con el que yo estaba haciendo las prácticas me dijo, estoy buscando tripulación para traer un barco de América a Europa. ¿Te apuntas? Y claro, ¿qué es lo que a un profano se le puede imaginar? Pues que no, ¿no? Pues él no escuchó un no, escuchó un sí. Y además fue directo. Entonces me lo dijo pues en noviembre o así del 2015 y el 2016, la primera cosa cuando pasa el año nuevo, el día de año nuevo, el día 1, a las 12:15, así más o menos y cuarto, llamé a Manu, que es el capitán, y le digo, Manu, tienes al segundo de a bordo. Y qué experiencia, ¿no? Atravesar el Océano Atlántico, ¿no? ¿Cómo puedes transmitirnos qué se puede sentir en la soledad del mar con tantas millas en el horizonte y también con tantas millas hacia abajo, en muchos casos, ¿no? Vértigo. Sobre todo lo que sientes es que te sobrepasa. O sea, cuando yo dije aquel sí, era un sí verdadero, sí sincero, pero con consecuencias. De no dormir, porque tenías que procesar esa ansiedad que te generaban los sueños, las pesadillas, ¿no? Además, de hecho, una de las pesadillas se hizo realidad, que si puedes, os lo puedo contar. Esa inmensidad de agua, ese afán de la aventura pura, de cruzar a vela un océano entero y atravesar la fosa Browson, que tiene 8.300 metros, introducirnos en el Triángulo de las Bermudas, pasar el Mar de los Sargazos, es épico, ese sentido literario de la vida, esos nombres que te atraen, como aventura pura y dura, ¿no? El Mar de los Sargazos, la latitud de los caballos, o Horse Latitude, pues daba ese pie de que te pusiese la piel de gallina y a veces te levantases de un salto de la cama en mitad de la noche diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero la necesidad de descubrir esa aventura me llamó y pudiste afrontarla y hacerla. A pesar de que tuviste tus problemas, tuviste tus inconvenientes y tuviste tu pesadilla. Cuéntanos. Sufrimos en esa travesía, en esa singladura, hicimos 5.000 kilómetros navegando y nos bañamos cuando pasamos la fosa Browson, nos tiramos al agua con 8.300 de profundidad para decir nos hemos bañado en la fosa Browson y 8 días metidos en el Triángulo de Bermuda, donde sufrimos 2 galernas, dos temporales con rayos y centellas, 2 tempestades de olas de 6 metros y vientos huracanados de 100 kilómetros por hora. Y cuando se calma un poquito, a mitad de la noche, nos quedamos a la deriva porque perdemos el timón del barco. Manu se da cuenta y nos llama a todos a levantarnos. ¡Alarma, alarma, alarma! Creíamos que era de broma y era esa pesadilla que se estaba haciendo realidad. Que me levantaba de la cama en casa, en Badajoz. Pensando en qué pasaría si nos sucediera algo así, ¿no? Y efectivamente nos habíamos quedado sin volante, sin el timón estaba descolocado y para darle más gracia a esto era de noche, con olas de 4 metros, el barco al pairo, o sea, girando en un mar totalmente enloquecido, a la deriva y sin posibilidad de control. Y encima tenemos un mercante envuelta en contrada. Es una palabra técnica, pero si digo rumbo de colisión, todo el mundo sabe lo que es. Pues en 5 horas el barco de 250 metros nos iba a embestir. Entonces nos pusimos en contacto con la tripulación, era un barco chino, desvió su rumbo media milla y pudimos solventar en 5 horas, entre los 4, éramos 5, pero uno estaba enfermo, o sea, 4 lidiando con aquella avería,
en medio de un mar embravecido, ¿no? Eso os puso completamente a prueba. Totalmente a prueba. En un momento crítico. Sin embargo, no vamos a hablar de una aventura marinera, que podía ser alguien que te podía decir, pues él, el recorrido que tiene va a ser algún tipo de travesía marinera, sino que en este caso vamos a hablar de una expedición que vas a emprender en poco tiempo. Seguramente cuando imitamos esta entrevista todavía no habrá salido, porque está previsto que salgas en marzo de 2025. Es una expedición que se llama Mar de Hielo, donde pretendéis recorrer 800 kilómetros en 42 días, atravesando una de las zonas más inhóspitas de la Tierra. Quiero que nos cuentes un poco en qué consiste este proyecto. El afán por conocer y conectar los dos océanos por el hombre dio pues muchísimas aventuras, muchos desastres, muchas mucha inquietud, mucha tecnología de su época para intentar pasar del Atlántico al Pacífico. A través de las aguas del Ártico. Donde vamos a ir, donde vamos a hacer la ruta es la llave de esa búsqueda del paso del noroeste que costó 400 años. O sea, la llave, ese recorrido, esos 800 kilómetros, es la clave para entender cómo se pudieron conectar el océano Atlántico y el Pacífico a través del océano glaciar ártico. Ese es el primer punto que nos pone... Es una travesía que fue perseguida durante mucho tiempo, y los primeros que intentaron, o por lo menos de los que más intentaron hacer esto de una forma con más intensidad, fueron españoles. No llegaron al Ártico nunca. España nunca llegó al Ártico, pero para poner un poco en contexto de lo que se pretendía hacer, España lideró una búsqueda de un paso que atravesara el continente americano hacia unas islas del Pacífico que eran las Islas de las Especias. Sabemos que el continente americano está dispuesto de polo norte a polo sur, y es una barrera infranqueable. Solo hay un paso natural navegable, que es el Estrecho de Magallanes, que el navegante Fernando de Magallanes, por eso se debe su nombre, en el 1521 descubre el paso de Magallanes. Pero antes de Magallanes hubo otro explorador y extremeño, que fue Vasco Núñez de Balboa, cuando atravesando la selva del Darién encontró la mar Oceana, o el mar del sur, y entonces dio la clave que había atravesado el océano, lo que es el océano Atlántico con el Pacífico a través de tierra. Es un paso terrestre, y entonces, pero no era un paso conveniente. Entonces España siguió liderando para mapear todas esas costas de tanto oeste como oeste americanas, para tratar de buscar un paso. Como digo, nunca llegó a alcanzar en el paralelo 61 en las costas de lo que es Alaska, con Narváez, con Valdés, con navegantes de esa talla, que tuvieron pues también vinculados con Vancouver, ¿no? Con la isla de Vancouver y George Vancouver, ¿no? Nunca llegaron, pero la tecnología que ellos usaron, que ellos desarrollaron, que España desarrolló durante 300 años, otros países sí pudieron aprovecharla y tratar de buscar ese paso por la zona que más por cercanía tenía accesibles, ¿no? Que era el océano Atlántico Norte. Eran aquellos estudios, aquellos protomapas, eran secretos de Estado, ¿no? Que no podían compartirse bajo ningún concepto, y que si alguien se aprovechaba de aquellos, se estaba aprovechando del esfuerzo de mucha gente para conseguir al final la meta, que era lograr esas especies tan valiosas, ¿no? En aquella época. Capitán Cook o la Perús, le llegaron el padrón real, que era este mapamundi, que se fue construyendo por ese empeño y ese ímpetu español, y tanto el francés como el inglés que te comento, cuando tuvieron esa posibilidad y esa facilidad que le llegase a sus manos cartas náuticas desarrolladas por grandes navegantes españoles. Y en este proyecto al que os vais a embarcar ahora,
hay como 4 hitos fundamentales que vais a utilizar como conmemoración. En primer lugar, hay una cosa que es muy importante y es que lo vais a hacer en un estilo lo más puro posible. No vais a recurrir a la tecnología lo mínimo, vais a intentar hacerlo de la forma en la que se pudieron haber hecho este tipo de travesías hace un siglo o hace un siglo y medio, y además vais a conmemorar 4 hitos que me gustaría que nos hablaras de ellos. Los 4 hitos son la inspiración de este proyecto, que se fundamenta en 4 pilares fundamentales: cultural, convivencia etnográfica, geográfico-histórico, medio ambiente, lo que es el clima ártico, y el reto puramente deportivo, que es la travesía. Para conectar esa travesía en el reto deportivo nos hemos apoyado, como bien dices, en 4 hechos históricos o efemérides históricas. La primera es realzar los valores de una nación como España, incipiente hace 500 años, donde en este caso en la ciudad de Badajoz hay un tratado o se trata de dilucir el antimeridiano del Tratado de Tordesillas, ¿no? En 1524, el 11 de abril de 1524, aquí se reúnen grandes navegantes de la parte española y de la parte portuguesa. Está Juan Sebastián Elcano, Vespucio, Esteban Gómez. Parece ser que no, yo lo tengo escrito, que podía haber pasado también aquí en estas juntas, las juntas Herbas Badajoz, y navegantes también portugueses, ¿no? Cosmógrafos, navegantes, historiadores, políticos de los 2 países, y se sentaron en el claustro de la Catedral de Badajoz y también en las casas consistoriales. También hay que poner para dirimir ahí el antimeridiano. El antimeridiano, es decir, el Tratado de Tordesillas marcaba un meridiano que separaba las fronteras entre los dominios de España y de Portugal, y lo que se estaba tratando es de ver la parte contraria, ¿no? La parte contraria, porque no se sabía cómo medir el meridiano, porque no había tecnología todavía. Tiene que pasar 2 siglos o 2 siglos, casi 3 siglos, hasta que se construye el cronómetro, que es capaz de medir el meridiano por la posición horaria, con un cronómetro. Entonces, matemáticos de la época no llegan a un acuerdo entre España y Portugal porque no saben dónde situar esa posición. También, como digo, para poner en valor ¿cómo decir? Nuestra sangre extremeña, nuestra participación y nuestro punto, ¿no? Sí, exactamente. Decir que aquí hubo ese lugar de encuentro para analizar ese contrameridiano, ¿no? Que en ese momento era un misterio realmente, ¿no? Claro, pero para que el antimeridiano para contextualizar ese antimeridiano hay que saber que se descubre el Océano Pacífico y Magallanes emprende la primera vuelta al mundo. Cuando ven que la Tierra es redonda, entonces empieza el problema. ¿Dónde está el territorio? ¿Dónde se acaba la frontera de España con Portugal y dónde empieza Portugal, ¿no? Ese era el reto que tardó muchos años en determinarse. Pero exploradores extremeños, fueron exploradores españoles los que potenciaron ese arte de navegar, y esa es la efeméride, la primera efeméride, que a mí más me emociona, porque yo estuve en esa reunión 500 años después, ¿no? Entonces, esa es la primera efeméride. La segunda efeméride es, ya sabemos que España no llegó a explorar el Ártico en esta época, pero quería tratar de encontrar la clave para conexionar una ruta de 800 kilómetros en el Ártico, justificar esa ruta. Entonces empecé a mirar efemérides históricas y todas me llevaban al ámbito anglosajón, tapando un poco el empeño, el trabajo que había hecho España en el fondo. O sea, que se había quedado tapado. Bueno, nos ha pasado mucho eso. Siguiendo en este proyecto, vimos conveniente de que eso había que realizarlo. Puesto en su sitio,
seguimos evolucionando. Segunda efeméride es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención siempre ha sido la navegación, ahora que yo soy navegante, es la navegación pura, con una brújula y un rumbo y ponernos a navegar y ver lo que hay detrás del horizonte. Con esto conseguí información de James Clark Ross, que fue en el 1831 el descubridor de un hito súper importante para la humanidad, que fue la localización del primer punto del polo norte magnético, que nos daba la clave para que todas las brújulas apuntasen al mismo lugar, todos los barcos apuntasen al mismo lugar, sus brújulas, ¿no? Y poder optimizar las cartas de navegación. Porque el polo norte magnético no es un punto fijo en el mapa que marque exactamente un mismo lugar, sino que fluctúa de un año para otro. De hecho, vosotros vais a pasar por el polo norte magnético de aquel momento, de 1840, 1831, pero el polo norte magnético a día de hoy está a más de 2.000 kilómetros de ese lugar. Exactamente. James Clark Ross tardó 4 años en encontrarlo. Fue un hito histórico. Fue una búsqueda de muchos científicos, una obsesión encontrar ese punto magnético que este comandante, un famoso explorador inglés, pudo encontrar y era muy escurridizo. Fue el 1 de julio de 1831 la posición. Entonces puse ese punto en un mapa, en una carta náutica, y se empezó a desentrañar esa inquietud de hacer una travesía con una justificación, con un peso. Ese era el primer punto. Y con un punto dentro de la línea. Dentro de la línea, ¿Qué era en el meridiano 96. Perdona, José, que te corte. ¿Cuándo sabes o qué sabes cuando estás en el polo norte magnético? ¿Sucede algo en la brújula? ¿Se vuelve loca o no? Simplemente pues se está marcando. ¿Cómo sabes que estás en el polo norte magnético? James Clark Ross utilizó una brújula especial que era que en vez de la brújula gira paralelo a la Tierra, un disco que gira, una aguja que gira flotando en un líquido. En este caso, James Clark Ross la puso en vertical y giraba de esta forma. Entonces, se llama Deep Circle o círculo de profundidad. Y la aguja lo que hacía era variar, es muy sensible y la aguja que se pudiera colocar más hacia abajo, a 90 hacia abajo, era el sitio. El sitio exacto. Cuando te ibas acercando, estaba muy cerca, pero todavía no estaba justo ahí. Cuando estaba ahí, ese es el momento en el que está el polo norte magnético. Esa es la inclinación magnética. No declinación, inclinación magnética. Esa inclinación magnética, esa atracción de esa aguja, encuentra al día siguiente ese polo norte magnético, en su redacción, James Clark Ross, en su bitácora, dice, el polo norte magnético se ha desplazado 16 kilómetros al norte en un solo día. Porque la Tierra va girando debajo y es líquida y eso va haciendo que eso fluctúe. Exactamente. Estaba dando sentido, un punto interesantísimo. Y entonces era que a mí me motivaba mucho el polo norte magnético. La tercera efeméride, en ese canal donde estuvo explorando James Clark Ross, ocurren otras efemérides históricas. Esa clave, como os digo, tiene mucha historia. Y es prácticamente en el 1845 el Ártico estaba a punto de descubrirse. No se llegaba a descubrirse porque había mucha masa de hielo y los barcos no podían atravesar. Barcos que entraban por el Pacífico al final se topaban con masas de hielo que no podían avanzar y unir. Ya se había unido incluso por Trineo de Perros en el 1854, pero en el 45 nunca se había navegado, se había ido de un sitio a otro por una vía navegación. Hasta ese año. Hasta ese año. Entonces, la misión que tiene otro comandante, que es John Franklin, es lo que son las órdenes de almirantazgo, es explorar los últimos 500 kilómetros de orografía del centro del Paso del Noroeste en una área de 180.000 kilómetros cuadrados, que no es mucho. Entonces entró por un canal, el estrecho de Peel, entró
bajando ese estrecho de Pearl, la ruta sur o número 4, que ya está identificado por el Scott Search Polar Institute, llegar a ese número 4, esa ruta número 4. ¿Qué es lo que ocurre a Franklin? En esa exploración se meten en la boca del lobo, entra en un lugar tremendamente frío, con los inviernos más duros que existen en la Tierra, y se quedan bloqueados. Hay una serie que se llama de terror, de terror, ¿no? Que está un poco ambientada en esa travesía. En esa travesía, exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese periplo de exploración se encuentran con muchos problemas y al final fallecen todos. Se pierde la expedición entera, 129 hombres, y pierden los 2 mejores barcos de exploración de la Armada Imperial Británica. Costó 170 años encontrar los barcos. En el 2014 se encuentra el Erebus, debajo al sur de la isla de King William, y en una bahía que se llama The Terror se encuentra en el 2016 el otro barco de Franklin. Se desvela un poco ese misterio, ¿no? Ese Porque misterio. al final, ¿qué pasó con ellos, ¿no? En aquella época partieron 32 misiones de búsqueda, en la mitad del siglo del 1800, entre 1848 hasta el 60 y algo, tuvieron pues muchas partidas para buscarlo, ¿no? Esa efeméride también nos llamó mucha atención porque ponía todavía dibujaba una ruta todavía mucho más interesante, ¿no? La cantidad de tránsito que había tenido en esa búsqueda. Pero quedaba un broche final, ¿no? Esa clave se tenía que encontrar, ¿no? Lo que era después de una búsqueda de 400 años, la clave del Ártico, del Paso Noroeste, estaba a punto de desvelarse. Y llegó un explorador noruego, en este caso, aprovechándose de toda la información que habían recuperado o recabado exploraciones, sobre todo británicas, 50 años antes, y encuentran la ruta para navegar que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. Ese punto, en un punto de abastecimiento, de descanso, mantiene una base durante 3 años Amundsen en el sur de la isla de King William y lo nombra como Joa Haven, en conmemoración al nombre del barco, Joa. Haven es puerto en danés o en noruego. Y esa es nuestra meta. Entonces, esa clave del Paso Noroeste es diseñamos una ruta donde hay un punto interesantísimo que es el polo norte magnético medido por Ross, la singladura de Franklin, esa expedición perdida, ese misterio, y la clave de cómo se encuentra del Paso Noroeste. Muy bien. Y lo vais a hacer tirando vosotros de trineos, porque vais 3 personas, tú eres el cabecilla, el capitán de esa expedición, sois 3 personas, cada uno vais a tirar, no vais a llevar perros, vais a tirar de un trineo a puro músculo, un trineo que pesa alrededor de 120 kilos. Exactamente. Somos un equipo de 3 personas, uno de ellos es Quitín de Murcia, el otro es Sechu de Galicia y yo, José, el extremeño. Vamos a hacer una travesía al puro estilo de los exploradores de hace 100 años. Claro. Esquí y tirar de un trineo con todos nuestros enseres y equipo de supervivencia para hacer la travesía de 800 kilómetros en 42 días. ¿Cómo te preparas físicamente para ese reto? Yo te he visto vídeos donde arrastras ruedas enormes y vas tirando de ellas. Te he visto también vídeos donde te metes en aguas congeladas. No sé, ¿qué tipo de preparación llevas para ello? La preparación mental hay una preparación mental que después quiero dar mucho más datos, más protagonismo. En la preparación física es tratar de poner un poquito, adaptar un poco a las circunstancias. O sea, voy a ponerme al frío, tenemos que estar en el frío, ¿no? También salió una noticia
que estuve acampado durante unas horas, unos días en una panificadora hace unos años, cuando entrenaba para ir a la expedición, a un viaje en solitario al lago Baikal, en siberiano. Que lo hiciste patinando. Patinando, entonces hacía algunas siestas en una cámara frigorífica a 18 bajo cero, ¿no? Después también en Gredos, mi querido Gredos, pues en invierno, pues yo decía, si me caigo en el lago Baikal, en el agua, ¿qué es lo que... ¿Qué sensación o qué voy a experimentar mi cuerpo? ¿Podré salir en solitario, que voy a estar allí? ¿Puedo salir sin ayuda de nadie? Pues había que ponerse en esa situación. ¿Y qué hiciste? Pues hacer baños cuando el lago se está completamente helado, hacer un orificio y aguantar ahí 2-3 minutos. ¿En la Laguna Grande? En la Laguna Grande, exactamente. Y bueno, experimentar qué es lo que cuál es esa sensación, ¿no? Sufrirla. Debe ser una sensación casi de, no sé, de adormecimiento absoluto. No sé cómo te sientes cuando te metes y estás unos segundos ahí. ¿No? Activación. Así, activación. Generas una serie de sustancias en tu cuerpo, todas beneficiosas, porque es una técnica que se llama hormesis. Es estresar el cuerpo a un límite enorme en poquito tiempo. Puede ser un estímulo de frío intenso o también de calor intenso. Esa exposición del cuerpo en un tiempo muy pequeño hace que lo que no te mata te beneficia. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Exactamente, ese es el método de hormesis. Eso es una de las técnicas que yo he entrenado y entreno para esta... José, y mentalmente, para ser capaz de aguantar una situación tan límite como la que vais a vivir allí, recordemos, vas a estar en un sitio con unas temperaturas medias de 40 bajo cero. En los momentos en los que pueda haber ventisca, que os pueda azotar el viento, la sensación térmica puede descender a 80 bajo cero. ¿Cómo vas a afrontar mentalmente esa sensación, sabiendo que, bueno, pues que estás tan lejos de cualquier otro ser humano, ¿no? La superación mental, o sea, el llegar a entrenar el músculo para llegar a decidir ir a un sitio tan extremo, o sea, es decir, es una locura, lleva muchos años de entrenamiento. Tienes que haber pasado muchas situaciones que han ido aportando ese entrenamiento. O sea, situaciones extremas, situaciones de decisiones, de tomar decisiones, límites, de tener mucha clarividencia a la hora de tomar decisiones que por un lado te pueden llevar a la muerte o puedes salvar. Ahí es donde tienes que tener la sangre fría. Eso me ha llevado a mí casi 15 años de trabajo mental para poder hacer esto, para ir rompiendo esos límites, para vencer o para tener de acompañante al miedo. El miedo es el mejor acompañante que puedes tener si lo tienes controlado, si lo tienes a tu favor. Sin que te domine. ¿No? Sin que te domine. Eso es el mayor aprendizaje que puede hacer una persona en cualquier punto de la vida. No hace falta irse al polo para hacer esto. Ese entrenamiento lo pude tener porque yo en un momento decidí girar mi vida cuando llegué a Groenlandia con los cazadores inuit. El ser capaz o no ser capaz se rompió allí. Era capaz. Y hay 3 cosas que ya dejé de decir, que son como mantras para mí. Es imposible, es una palabra que no digo nunca. No puedo, tampoco lo digo. Y tengo miedo. Estas 3 se me borraron de la mente. Entonces, estas 3 las tengo guardaditas en un cajón. Y ahora lo que he cogido son herramientas para poder entender qué es lo que pasa en la cabeza y sobre todo una cosa, esa situación de esa ventisca, como dice, hay una cosa que se llama white out, que es el infierno blanco, como decía en algún momento, es la pérdida de la tercera dimensión. Porque todo es blanco. Blanco. O sea, los ojos abiertos, pero no ves nada. Ves blanco, no ves la línea del horizonte, no ves la profundidad, que tienes la sombra, no hay sombra en cualquier rugosidad de la nieve, pero tienes que avanzar. No sabes lo que hay delante, pero 1 metro. O sea, es una situación muy claustrofóbica que te genera, incluso te puede provocar mareo. O sea, a veces
lo normal es, para que el cerebro sea Tengas capaz de conectar, puntos de referencia que te buscar un hagan... punto de referencia, Ujú. mirarte la mano, enfocar la mano, o mirar los pies, mirarte a los pies, o mirar el trineo, para decir al cerebro, resetéate y deja de buscar lo que son puntos, Sí. ¿no? Para poderte centrar. Es que además yo creo que el cerebro tiene que... se educa, ¿no? Estabas hablando antes de los inuit, yo he escuchado siempre que los esquimales eran capaces de ponerle el color blanco de la nieve, nombrarlo de muchas maneras. No es el color blanco, hay muchos blancos, ¿no? Hay muchos matices dentro del blanco. Entonces, en vuestro caso, pues también ser capaces de que en una inmensidad como es esa, encontrar esos puntos de referencia, es educar también a tu cerebro, ¿no? Sí, y aquí es confiar en la única tecnología que vamos a llevar, que es una brújula. En los bastones vamos a llevar una cinta, que esa cinta, según sopla el viento, nos va a dar un ángulo y nosotros vamos a hacer con ese ángulo un avance para ir corrigiendo nuestro rumbo, porque el rumbo es muy largo, o sea, la distancia que vamos a hacer son 800 kilómetros. Una pequeña variación al final va a repercutir en muchos kilómetros. ¿Qué lleváis en el trineo? Porque me imagino que debéis de tenerlo medido hasta el gramo. No quiero que me lo digas todo, pero ¿qué cosas fundamentales lleváis? Lo más fundamental es la simplicidad del equipo, la ropa justa, el equipo justo, la cantidad de comida, no podemos decir justa, pero hay una parte que es como de supervivencia, decir, bueno, esto es para que nos rescaten, esto es para sobrevivir parados en un sitio y podemos comer. Entonces, ¿cómo se configura un trineo? Pues vamos a llevar una parte importante que es el combustible líquido, fundamental, un combustible especial que no se congela. Los infernillos que nosotros llevamos procesan, queman un combustible líquido, ¿no? Es una gasolina que se llama gasolina blanca. Primer punto, si te quedas sin comida, pero puedes beber. La deshidratación en el Ártico es común, que personas se deshidraten y tengan congelaciones severas por haber estado deshidratados. O sea, lo primero que tenemos que tener controlado es el consumo de combustible para poder hacer agua. Punto importante. La comida. La comida tiene que tener una capacidad calórica, una cantidad calórica enorme. Entre 4.500 y 6.000 calorías por persona y día. Hacer paquetes de una forma muy bien racionada que pesen del orden de 1 kilo, 1,2 kg persona y día. 42 días, pues son como 45 o 46 kilos por persona, solo en comida. Esa comida es seca, hay que hidratarla. Está hidrolizada. Es liofilizado, es unos sobres que está ya la comida preparada, tiene del orden de 600 a 700 kilocalorías cada ración, y después tenemos que buscar otros aportes de grasas, sobre todo grasas como por ejemplo puede ser tocino, puede ser también mantequilla. En el Ártico se consume una barbaridad de mantequilla, enorme, por tener ese combustible. Es un combustible muy rápido, el chocolate, la mantequilla de maní, la mantequilla de cacahuete. Y esa sería la siguiente parte. La otra parte fundamental es el aguardo en la tienda de campaña en la que vamos a permanecer, una tienda especial. Que es una única para los tres. Es una única para los tres. Es una tienda tubular, una forma que tiene una especie de entrada donde vamos a poder tener nuestros enseres de uso cuando estemos dentro de la tienda campaña. Los trineos son muy grandes, van a estar fuera, pero la comida que vamos a consumir esa noche o el desayuno estará en esa parte, los infernillos, el combustible, la ropa, el equipo de seguridad. Y esa sería la siguiente parte. La parte importante, la tienda de campaña. La otra parte es la ropa en la que vamos a vivir, pero para la tienda de campaña hacerla más confortable, porque vamos a estar mucho tiempo, vamos a llevar una serie de esterillas que vamos a poner el suelo lleno para aislarlo del frío, porque vamos a estar siempre encima de hielo. Y encima de eso unas colchonetas especiales también infladas de 7 centímetros. Otra parte importante es, bueno, pues dormir, los sacos de dormir son especiales, doble saco de dormir,
lleva una pantalla de vapor para que no sudemos y esa humedad se transmite a los sacos. Tenemos que llevar metidos en un vaso una bolsa de plástico, aunque parezca una contradicción, no se suda. No te va a generar sudor, sino que ese sudor tenéis que combatirlo. Ese sudor no puede transmitirse al saco de pluma porque lo absorbe esa humedad y se vuelve hielo. Vamos a estar en una zona que tiene mucha humedad porque estamos encima del mar. ¿Cómo va a ser cuando os levantéis? Quiero decir, en un proyecto como este, las rutinas tienen que estar muy bien marcadas y ser muy importantes, ¿no? Una organización tiene que ser muy clara. Pero cuando vosotros os levantéis, esas tiendas van a estar, vais a tener hielo en la parte que esté en el techo de la tienda, lo que vosotros vais a ver, del propio vaho que vosotros condenséis. ¿Y qué rutina vais a hacer, por ejemplo, cuando os levantéis? Hay bueno, todo esto se va a automatizar conforme vayamos pasando los días. Va a haber roles, ¿no? Va a haber una persona que se va a hacer la parte de seguridad, la parte de la contabilidad de cosas que se van consumiendo, el combustible, la comida. Y después está el campamentero que va a preparar la tienda de campaña y tal. Cuando nos levantemos por la mañana, imaginaros, salir del saco de dormir, de lo que es la confortabilidad, grados positivos, que has dormido bien, tu temperatura corporal, todo perfecto, y cuando saques la cabeza del saco de dormir estás en un ambiente de menos 20, menos 30, y ese vaho que tú has estado generando toda la noche se ha convertido en hielo, toda la tienda de campaña y todo lo que rodea todo el ambiente. De vosotros, alrededor de vuestros sacos. Y entonces, con un cepillo hay que mantener a raya toda la humedad que sea. O sea, cuando tú entras en la tienda de campaña, no puedes entrar nieve, la condensación la tienes que mantener a raya, sobre todo con los equipos electrónicos de grabación, de navegación y de comunicación, no se pueden helar, y todo eso se tiene que, toda esa humedad se tiene que quitar. Porque nos pone en la humedad, nos puede llegar a matar. Esa es un poquito una situación. Y, por ejemplo, la comida, ¿coméis cada cuánto tiempo? ¿O coméis al principio y coméis a última hora de la tarde-noche? ¿Coméis por la mitad? ¿Cómo organizáis la comida? La comida. Porque parar en el medio es un problema para todo también. Por ejemplo, para plantear para hacer tus necesidades fisiológicas. Son cuestiones que desde aquí resultan curiosas, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que antes de preparar la comida tienes que, claro, las necesidades fisiológicas tienes que entrenar tus intestinos. Quiere decir, antes de partir, antes de salir por la mañana, tienes que hacer tus deposiciones. Hay que entrenar tu intestino para que haga eso. No tengas que hacer una parada técnica, como yo digo, en mitad del día o en medio de la noche. Imaginaros la temperatura que puede haber, ¿no? Cuando el sol se va, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. La rutina es muy básica. Lo primero de todo es derretir nieve para hacer agua. Eso lleva una cantidad de tiempo tremenda. Y para 3 personas tenemos más o menos calculado que vamos a necesitar para una cena, por ejemplo, 10 litros de agua, o para una cena y un desayuno, 10 litros de agua por día, para 3 personas. Esa es una de las rutinas, limpiar la tienda, quitar todo eso, toda esa humedad helada, y después hacer agua, el desayuno, y después, a lo largo del día, tenemos dos termos cada uno, donde haremos uno con agua templada o agua caliente con té, o sea, será té con azúcar, muy calórico, incluso con mantequilla metido en el té, y el otro pues, puede ser una sopa. Con esa, para no hacer una parada de mucho tiempo. A mí no me gusta parar mucho tiempo porque empiezas a enfriarte, ¿no? ¿Qué es lo que cómo te puedes mantener a una temperatura de menos 20 o menos 30, que es una temperatura normal en esta travesía? Moviéndote. O sea, como dicen los holandeses, keep moving. O sea, muévete. Aunque tengas el mejor pluma del mundo. Si te quedas parado, no. Si te quedas parado, la circulación, lo que tú tienes que generar, el calor lo tienes que generar tú. Entonces, es como yo siempre pongo el símil de esto. ¿Cómo funciona una máquina de vapor? Con carbón. ¿Cómo se calienta el agua? Con carbón. ¿El carbón cómo tiene que estar encendido? ¿Qué combustible es? El carbón. Vale, pues mantequilla, chocolate,
grasa. ¿Dentro? Ahí tienes el horno y ahora enciéndelo. Moverlo. ¿Cómo se enciende? Haciendo movimiento. No te puedes parar. Si te paras, te enfrías. José, en el Ártico, en contra de lo que muchos piensan, no hay pingüinos. Pero sí que hay osos polares. Y los osos polares, bueno, no son tan amigables como los peluches que estamos acostumbrados a ver, pueden ser agresivos y normalmente tienen hambre. Ese va a ser uno de vuestros problemas, ¿no? Encontraros con ellos, ¿no? Exactamente. Es la inquietud que siempre se te viene a la mente. Pero hablando con mis compañeros de este aspecto, de los osos polares, y ellos son alpinistas, hay cosas que no podemos controlar. Tú vas subiendo una montaña, te puede sorprender una luz, aunque seas muy técnico, aunque hayas puesto todo el empeño en buscar el mejor emplazamiento para evitar una caída de piedras o una caída de hielo, ¿no? En nuestro caso, la luz se llama oso polar. ¿Cómo podemos afrontar un oso polar? Lo primero es que hay que matar el oso en nuestra mente. No es un monstruo, es un animal. Entonces, lo que no podemos ir con el temor de un monstruo, es un animal. Repito eso porque no es la primera vez, la primera experiencia que hemos hablado con clientes en donde yo trabajo, compañeros que empiezan a introducirse en el Ártico. Yo, gracias a Dios, he tenido experiencia con osos polares, los he tenido cerca, muy cerca, en el agua, en terreno firme, en hielo, y no deja de ser un animal. Pero lo primero que tienes que hacer, como digo, matar el oso en tu mente, que no es un monstruo, es un animal. Defenderse de un oso es complicado, es tener mucha sangre fría. Nosotros no pretendemos herir a ningún animal, y menos un animal tan formidable y que amamos, que es tan representante de las tierras árticas. Sí es verdad que es obligatorio llevar armas, en Groenlandia está obligado, en Canadá es exactamente igual, entonces vamos a llevar una arma por defensa, pero no para que se nos vayan los nervios y veamos uno a 300 metros y después para poderlo tener un poquito más más tranquilidad dentro del campamento, tenemos una valla perimetral. Lo hice con piezas de un motor de avión, con 4 disparadores para que si se acerca, salte y... pasas la línea, una cuerda, hay un disparador y lanza una bengala explosiva. Y no es para espantar al oso, sino es para avisarnos a nosotros que ha pasado un animal, ha entrado en la línea de seguridad. Esa es un poco la... Y bueno, el oso polar está ahí. Nosotros tenemos que tener esa sangre fría. Yo tengo experiencia en armas, experiencia en oso, soy instructor en Groenlandia, he enseñado a mis compañeros a usar las armas, a tener ese temple necesario para, en caso de un encuentro de un oso polar, tener la suficiente firmeza y el aguante hasta que se vaya el oso. José, los habitantes de esas tierras tradicionales son los Inuit. ¿Qué me puedes contar de ellos? Porque tú has tratado con ellos de forma relativamente habitual. Me han enseñado mucho los Inuit. Me han enseñado, son personas, es una población muy especial. Son enigmáticos, tienen una capacidad de adaptación y de soportar. Yo nunca he oído a un Inuit quejarse del frío, nunca, lo aceptan el frío. Es una población que está acostumbrada a vivir en un lugar donde es tan fácil la muerte como difícil la vida. Ellos son totalmente autosuficientes, no dependen de uno al lado, porque no hay muchos. Viven en un lugar totalmente vacío. Entonces, tienes que ser autosuficiente. Esa autosuficiencia me llamó muchísimo la atención cuando yo los conocí. Eso fue lo que me rompió. ¿Y les hace ser más reservados ese hecho? ¿O no, ellos son introvertidos. Es un rasgo muy pronunciado que tienen ellos. Son bastante tímidos y son muy reservados. Al europeo siempre lo nombran como un ser que hace mucho ruido al hablar. Y el español me imagino todavía más. Muchísimo, muchísimo, porque claro, todos son
Soy el único en mi pueblo de adopción, Nanortalik, el único español, el único guiri de España que vive con ellos, ¿no? Yo tengo muchos amigos. Hay una cosa muy que me enorgullece, que cuando te aceptan en la comunidad es muy cerrada, es una sociedad compleja y con una forma de ser muy diferente a la nuestra. ¿Y cómo te aceptan ellos? ¿Cuándo te aceptan? ¿Cuándo notas que te aceptan? Primero porque te cambian el nombre. Quiere decir, a partir de hoy dejas de ser José para llamarte Yusi. Yusi. Todo el mundo te conoce así. Entonces, tengo la enorme suerte o el orgullo de que con mis compañeros, hay 2 compañeros, solo somos 2, que nos han cambiado el nombre, y yo soy uno de ellos, ¿no? A mí me llaman Yusi. Es un privilegio, al fin y al cabo, ¿no? Es un privilegio. Fue un sabio, un groenlandés, Sadlo se llama, que después de haber conocido paseando por la calle, sí, empezamos a tener pues esa amistad. Yo te invito, tú me invitas a un café mic, que es como le llaman, a merendar. Vamos a tomar un café con unas pastas o con un cake, con una tarta, y a la siguiente vez pues yo le preparé una tortilla de patatas, había no falla, melón y había embutido español, y hice pues una comida puramente española, sí. O por ejemplo una paella, que ellos le llaman paella a cualquier cosa que sea cocinado con arroz, ¿no? Con arroz que sea con poco amarillo o que tenga paella, cositas de verdura. Bueno, con esta conexión cultural tan tremenda y totalmente tan aparte unos de los otros, ¿no? Hemos conseguido pues eso, tener esa comunicación, esa transmisión. Pero ha llegado allí, José, la globalización, quiero decir, la gente joven, por ejemplo, se conectan al móvil, escuchan la música occidental. ¿Ha llegado la globalización también allí? Sí, el estímulo tecnológico es bueno, global. A cualquier humano con el mismo cerebro le atraen los mismos estímulos. Pero sí es cierto que al principio muchos de los chavales que emigraron o quisieron explorar un poco Europa, sobre todo por la puerta más fácil que tienen, que es entrar por Dinamarca, porque como son de Dinamarca, pues entran por Dinamarca, universidades, estudios, todo. Pero lo que ha resultado después de ese viaje hacia el conocimiento del mundo occidental, de la tecnología, del asfalto, porque ellos viven en un lugar tan natural, que es justamente es muy diferente. Tiene, se puede decir que es la noche al día, pero, literal, ¿no? Hay un contraste tremendo. Entonces ellos al final no son capaces de adaptar a ese medio tan artificial en el que nosotros nos acostumbramos. Entonces ellos vuelven otra vez a sus raíces, porque le genera un rechazo. Qué curioso. Ahora mismo, en estas últimas semanas, ha estado Groenlandia, la isla de Groenlandia, ha estado en boca de mucha gente, porque el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es una isla estratégica para Estados Unidos y tiene la sensación de que debería pertenecer a Estados Unidos y no a Dinamarca. Sé que en Groenlandia también hay un sentimiento importante nacionalista o independentista, y a mí me gustaría saber qué opinas tú de esta polémica y qué sensación tienes. En mi opinión, lo que está haciendo el nuevo presidente Trump, es justificar una acción, una estrategia geopolítica derivada de lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania. Entonces vamos a poner un trozo un trozo de isla helada de barrera por una invasión por el Ártico de los rusos. Eso es la primera parte de la geopolítica, pero hay mucho más en el fondo y es más oscuro. O sea, el deseo de protección, de seguridad, entre comillas, que siempre venden los americanos para su pueblo, es totalmente tergiversada. Ellos van a entrar
como un elefante en una cacharrería. Ya lo hicieron en el pasado, cuando se establecieron varias bases americanas en la Guerra Fría, incluso al final de la Segunda Guerra Mundial, establecieron 4 bases, una en Narsarsuaq, que es donde aterrizan nuestros aviones cuando llegamos a Groenlandia, Kangerlussuaq, Thule y una base soterrada debajo del hielo, ¿no? Un poquito más arriba, que se llama Camp Century. Se establecen una serie de radares de alerta temprana con ayuda y con el convenio de los daneses. Pero Dinamarca en un momento dice, os tenéis que marchar de aquí. Ellos atraen a su vida, su cultura, a los pobladores de Groenlandia, cuando Dinamarca los quiere proteger como entidad. Pero hay estímulos que son insalvables, ¿no? Les prohíben los americanos venderle alcohol, estimulantes como el café, el té y también la droga. Y al final todo eso está contaminado debido a esa alcoholemia, esas cosas. De la que se habla mucho, ¿no? Y ahora la parte de los recursos naturales. Los recursos naturales, Estados Unidos está queriendo bloquear un mercado que es el chino. China no tiene acceso al Ártico, no tiene acceso, pero sí tiene pantallas, sí tiene empresas que le está haciendo el trabajo sucio. Por ejemplo, empresas australianas. Los mineros, las minerías que quieren entrar en Groenlandia son empresas acuerdos con China, pero son empresas sobre todo australianas que están explorando esas tierras raras, ¿no? Para extraer minerales que al final van al mejor postor, que en este caso es China. Ese es uno de los condicionantes importantes que a nadie se les escapa, ¿no? Que van buscando. Pero ¿qué piensan ellos realmente, la gente de tu entorno? Porque Dinamarca está lejos. Ellos se consideran, y es un país con muy pocos habitantes, una isla con muy pocos habitantes. ¿Cuál es el sentimiento que ellos tienen realmente? Primero hay que poner un poquito en contexto cómo se llevan los groenlandeses con los daneses. No han tenido unas buenas relaciones, han tenido una relación con fricciones. Siempre en el pasado ha habido muchas fricciones. El sentimiento que tiene el groenlandés medio es rechazo a los daneses. Por eso son tan nacionalistas. Después hay una cosa que hay que tener en cuenta, hay que conocer el pueblo groenlandés. Están indefensos. Es una raza pura que no se ha mezclado. Entonces, es muy fácil de invadir. Es muy fácil. Además hay una cosa que en su lenguaje no existe. Es una palabra que no existe en su lenguaje. Hay muchas, pero esta es muy concreta. La palabra guerra. Guerra. O sea, en su ADN esa palabra no la entienden. Entonces, si son invadidos, ellos aceptarán. Son una presa fácil. Son una presa fácil. Con Dinamarca, como digo, han tenido sus más y sus menos. Pero se sentenció un poco una hoja de ruta a través de un referéndum que hubo en el 2021 de una no a la mina. Uno de los partidos que llegó a tener un 70% de los votos y ganó ese referéndum con ese no a la mina. Lo que hacía ese no es que esos recursos naturales pararlo de momento sabiendo que era un dinero muy bueno, era dinero muy rico que le darían prosperidad, pero a cambio de un problema grande. O sea, tener un consorcio de 37 años de una explotación de una mina de tierras raras, y recuerdo esa iniciativa política. Ese referéndum porque justamente esa mina está justamente encima de una población donde nosotros tenemos unas casas, que es Narsarsuaq. El helicóptero que venía de prospección decían algunos de los habitantes, algunos de los vecinos, que venía contaminado porque además de tener tierras raras, consiguieron encontrar que había también uranio. El helicóptero aterrizaba cerca de nuestra casa, de la casa que tenemos nosotros allí, de los guías, y decían que podía tener contaminación radiactiva, todos los materiales que bajaban de allí, de aquella mina, de aquella prospección, ¿no? Bueno, al final se resuelve y tanto los más nacionalistas como los que querían hacer esa apuesta por la modernidad y tal y igual, dijeron que no, para salvaguardar su idiosincrasia, porque iban a
pues hipotecar la vida de los habitantes de Narsá, que son 1.500 personas, porque iban a traer unos 1.000 mineros de fuera. O sea, iban a borrar del mapa esa ciudad. Claro, iban a suplantar lo que Totalmente. tenía ahí. O sea, me parece entender que ellos lo que les gustaría es tener su territorio, su isla, y sin tener esas dependencias ni de Dinamarca ni de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en la actualidad no tienen capacidad para gestionarse el dinero, porque no lo tienen. Entonces no tienen una industria, se tienen unos recursos naturales enormes, que son de valor incalculable. Y yo creo que es el último sitio, el último reducto. Por eso la geopolítica que está ahora mismo floreciente en el Ártico, o sea, se ha hecho muy famoso porque el cambio climático, la zona cero del calentamiento global es Groenlandia. Es que te quería comentar de eso. Es un territorio donde se nota especialmente los efectos del cambio climático, y tú de eso nos puedes hablar porque hay mucha gente que es incrédula o es escéptica, pero sin embargo vosotros allí lo estáis viviendo de primera mano y en primera persona, ¿no? ¿Qué me puedes contar? Yo, así lo voy a decir, sin darle mucho envoltorio, soy testigo de lo que está ocurriendo, de ese retroceso de los glaciares. El calentamiento no es un cambio climático, sino el cambio climático siempre ha conformado la Tierra como histórico, o sea, cientos de miles de años ha habido muchos cambios climáticos, pero este calentamiento global ha sido creado por un nuevo efecto. El ser humano tiene el cómputo global del ser humano puede generar un cambio climático por sus acciones. Ese calentamiento se está notando de forma como 4 veces más en las zonas polares, tanto en el Ártico como en la Antártida, pero más en el Ártico, porque está todavía más afectado en ese lugar. Yo he constatado en 10 años, en una exposición de fotografías que hice el año pasado, titulada En la piel del hielo, donde se veía 10 años, todos esos veranos, iba al mismo lugar, hacía la misma foto durante 10 años. Eso yo lo he podido constatar a través de fotografía. No lo digo. Te lo pueden contar. Lo has visto, tú lo has vivido y tienes pruebas. Exactamente. Que eso mismo sucede en glaciares que están en los Alpes, glaciares que están en cualquier lugar que es especialmente sensible a este tipo de apreciaciones. Y un cambio de ese tipo podría afectar, por ejemplo, a que la corriente del Golfo, que es la que calienta nuestra zona, pudiera verse afectada y cambiar en buena parte el funcionamiento de todas estas corrientes y el funcionamiento, por tanto, de los climas que afectan a determinadas zonas del mundo, ¿no? No se sabe, hay científicos que se decantan por esa teoría, no se sabe a ciencia cierta si va a ocurrir un cataclismo así, como tú indicas, pero sí es verdad que la aportación de hielo cada vez más grande a la capa de agua del océano, de los océanos, va subiendo. O sea, los niveles del mar va subiendo. Si en Groenlandia toda la capa de hielo que tiene Groenlandia, que tiene un espesor de 3 kilómetros 200, o sea, más de 3 kilómetros de espesor de hielo, se derritiera, desapareciera de Groenlandia, que son 2.700 kilómetros de largo por 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de ancho, toda esa masa se aportaría al cómputo general de la masa de los océanos y subirían los niveles del mar 7 metros. 7 metros. 7 metros. 7 metros. Y hay constantemente son como 2-3 milímetros por año lo que van subiendo en la masa global del océano. O sea, es tremendo, ¿no? Hay playas que están desapareciendo, ¿no? Por 2 milímetros, más 2 milímetros, más 2 milímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, no sé cuántos años, pues tenemos eso, que nos hemos comido parte de la costa. José, estamos ya terminando la entrevista. Me gustaría saber cuál es la importancia del apoyo económico de las instituciones y empresas para que un proyecto como el que vas a hacer se lleve a cabo. Pues esa es la clave, haber conseguido que instituciones te crean. Cuando me senté con Diputación, con Fundación, las Direcciones Generales de Deporte de Murcia, de Galicia, el Ayuntamiento de Santa Mera, empresas privadas, sobre todo de Murcia, y también gente particular que está aportando también y que todavía seguimos buscando un poco de financiación,
ha sido el creer en un proyecto tan ambicioso y sobre todo porque tiene ese veneno que llama al ser humano, a la curiosidad, a la aventura, ¿no? Se activa. Recuerdo en las palabras del presidente de la fundación, el señor Emilio Vázquez, hablaba del proyecto emocionado, ¿no? Con esa cara de decir, me gustaría ir con vosotros, porque es lo que mueve al hombre, ¿no? Entonces, con personas así, vamos al fin del mundo. Pero yo creo, José, que en eso tienes tú mucho que ver por tu capacidad de transmitir y porque muchas veces hay cosas que no se expresan solo con la palabra, se expresan con los ojos, con la mirada, con la sonrisa, ¿no? Y eso sí que lo tienes. Oye, el tiempo que estás fuera de Extremadura, que estás viviendo en Groenlandia, cuando vuelves a Extremadura, ¿cómo la notas? ¿Aprecias cambios? ¿Cómo lo ves cuando vuelves? Tengo la enorme suerte de cambiar de plano constantemente, ¿no? Son contrastes. Ese contraste se acentúa si no vives en un lugar tanto tiempo. Entonces, si tú te desconectas, como en mi caso, 3 meses, una de las cosas negativas que tengo, te hablo de las negativas primero, después las positivas, es la cantidad de estímulos que sufrimos aquí. Yeah. Las luces, las formas cúbicas en las que vivimos, el estrés, el ruido, la puerta del ascensor se cierra constantemente y no te da tiempo a salir el tiempo. Y después lo interesante de esa desconexión, la parte positiva, es que tú valoras también ese contraste, ¿no? Aprecias eso inhóspito, extremo, temperatura, pero después vuelves al calor de tus amigos, de tu familia, de tu ciudad, y es como te reconforta, es tu anclaje. O sea que es bueno huir de esta aborigen confortable, sí, e irte a lo inhóspito, a hacerte preguntas, a cuestionarte, a vivir en un reto, a experimentar ese instinto, a volver a buscar ese instinto, que no lo tenemos aquí, lo hemos perdido aquí. Aquí lo tenemos todo muy accesible y se vuelve muy aburrido y uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿No? Ahí fuera, yo encontré la respuesta. Porque no hay nada imposible. Exacto. José, tenemos detrás de ti una bandera que me gustaría que nos hablaras un poco de ella porque es una bandera especial y que te va a acompañar en esta aventura. Es la bandera, pues tengo el gran honor de la recibimos ayer, nos la dio la Sociedad Geográfica Española, es una tradición, es la número 22, esa bandera como tradición la prestan la Sociedad Geográfica cuando apuestan por un proyecto como por ejemplo el nuestro, de la exploración, de la expedición Mar de Hielo, y para marcar un punto y tener ese histórico. Esa bandera número 22 viajará al Polo Norte Magnético de Ross, si Dios quiere, dentro de poco, pero ha vuelto hace poco de la Antártida, de la isla Cacho, de mi querido amigo Javier Cacho, que tiene una isla en la Antártida, donde en Bulgaria quiso homenajear a esta persona por ese humanismo que tiene, que desprende esa calidad humana, cuando estuvo de jefe del proyecto antártico español y tuvo mucho vínculo con Bulgaria. Entonces Bulgaria tuvo ese detalle de nombrar esta isla que apareció en el hielo y la nombró como Isla Cacho. Y Javier Cacho fue a poner la bandera de la Sociedad Geográfica, además de la enseña nacional, a la Isla Cacho. Volvió y tuvieron el detalle, porque tenemos gran amistad, Javier y yo, de dejarme la número 22 por esa historia. Cuando el proyecto quise verificar si este proyecto era merecedor de ofrecérselo a instituciones como Diputación, como Fundación o las Direcciones Generales de Deporte, quise ponerlo a prueba. Quisiste pasar esa criba, ¿no? Que lo analizaran ese tipo de... Y el 4 de abril conseguimos, de 2024, me reuní
con la Junta de Expediciones de la Sociedad Geográfica Española y encabezándolo con el presidente de la Sociedad Geográfica, Juan Ignacio Entrecanales. Y la pusimos a prueba. Yo fui a defender mi proyecto como se hacía antiguamente. Los exploradores, a las sociedades geográficas, este proyecto tiene esta entidad. ¿Tiene esta entidad? Esta es la pregunta. ¿Es merecedor de este empeño, de esta difusión, de este apoyo de esta sociedad? Después de debatirlo, después de analizarlo, de diseccionar este proyecto, dijeron que sí. Y desde entonces vamos de la mano. Y una de las cosas de tradición de las sociedades geográficas, de los exploradores de antiguos, de hace siglos, es esa bandera que tengo. Que te acompañará y que intentarás mostrar, si todo sale bien, en el polo norte magnético y al final de toda la expedición. Exactamente. José, ha sido un verdadero placer haber hablado contigo. Creo que eres una persona que lleva ese gen de la aventura que ha habido muchos exploradores extremeños durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Creo que es un orgullo para todos nosotros y de verdad te deseamos toda la suerte del mundo, que todo vaya bien y que cuando vuelvas tengamos la oportunidad de que nos cuentes cómo fue, cómo resultó y que bueno, pues sea un hito dentro de la exploración, porque además el hacerlo de la manera en la que tú lo estás planteando, con los hitos, con el empuje y con el planteamiento exploratorio de los antiguos exploradores, me parece una cosa maravillosa. Muchísimas gracias, José, por haber compartido tu sueño con nosotros. A vosotros por vuestro tiempo y será un honor volver y contároslo. Fenomenal.